¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la sesión del día 25 de septiembre. Esta es una sesión grabada para que trabajes en el momento en que gustes. Observa que para el viernes 25 de septiembre vamos a hacer una batería de ejercicios que se llama ejercicios de WAC y también se está abriendo el examen rápido número 2. El día de hoy se está cerrando la tarea número 3 y quedan abiertas tarea 4 y examen rápido número 2. Tanto la tarea 4 como el examen rápido número 2 quedarán abiertos cerrándose la tarea 4 el martes 29 y el examen rápido el viernes 2 de octubre para que alcancemos a revisarlos. De cualquier manera, la siguiente sesión, con gusto si tienen dudas de la tarea número 3 que voy a publicar el, el viernes después del inicio de la clase, con mucho gusto lo podemos aclarar. Bueno, lo que vamos a necesitar para trabajar el día de hoy está disponible en Canvas y es un documento que se llama Ejercicios de WAC y el formulario del segundo parcial. Voy a mostrárselos aquí en Canvas donde los pueden ver. Estamos en el segundo parcial y tenemos aquí el formulario y aquí este de ejercicios de WAC. Ahí se encuentran los ejercicios. De cualquier manera, yo ya los tengo aquí en esta hoja de Excel, ya los copié y los pegué y vamos a responderlos en orden, excepto el penúltimo, ese me lo brinqué. Entonces vamos a hacer nada más 4 ejercicios. Comenzamos con este primero. El ejercicio 9.2. Todos se encuentran en el libro de texto en el capítulo 9. Este es un ejercicio de preparación, los demás son problemas y solamente el último no se encuentra en el libro de texto. Entonces comenzamos con este. Dice, a su empresa, People's Consulting Group, se le pidió asesoría sobre una oferta de acciones preferentes de Brave New World. Esta emisión de acciones preferentes con un dividendo anual del 15% se vendería a su valor a la par de 35 por acción. Los costos de flotación alcanzarían la cifra de 3 por acción y lo que pide es calcule el costo de estas acciones preferentes. Entonces, lo primero que necesitamos entender cuando leamos mucha información acerca de este tema es buscar cuál es la fuente de la cual nos están describiendo toda esta información. Y como aquí nos dice calcule el costo de las acciones preferentes, esa es la fuente. Entonces, acudimos al formulario y aquí tenemos en la diapositiva número 4 la fórmula para esa fuente de financiamiento que son acciones preferentes. Entonces tomo la fórmula, la paso aquí y lo que tenemos que es traducir la información que tenemos en el problema a las variables que tenemos para poderlo sustituir. Entonces, la primera variable que necesitamos es un dividendo y la segunda variable es un ingreso neto. ¿Cómo lo sé? Recuerden que esto está aquí. Aquí esta es la fórmula, pero aquí están definidas las variables y esto también lo hemos estado viendo ya a lo largo de 2 sesiones. Entonces me regreso al problema y como lo que requiero primero es un dividendo, vuelvo a buscar la información. Observen que aquí me dice, esta emisión de acciones preferentes tiene un dividendo anual del 15%. Entonces es muy importante que cuando yo sustituya en estas fórmulas no utilice porcentajes, a menos que me especifique una variable que se represente en porcentaje. En este caso no, ambas variables tienen que estar representadas en monto en dinero. Por lo tanto, el dividendo de la acción preferente necesito convertirlo a cifras en dinero. ¿Cómo puedo hacer esto? Me dice que el dividendo es 15%. Recuerden que en las acciones preferentes el dividendo es fijo. Este 15% siempre es sobre el valor nominal de la acción. Aquí nos dice que el valor par de la acción sería de 35. Valor par y valor nominal son sinónimos. Por lo tanto, el dividendo es 15%
del valor de la acción, que es 35. Entonces, es lo primero que vamos a determinar. Que el precio de la acción preferente, que sería precio de acción preferente, es de 35 por acción. Esto es dinero. Y entonces el dividendo, tomamos el valor a la par o nominal y lo multiplicamos por el 15%. Y ahí obtenemos ya en dinero el valor del dividendo. Ahora lo que necesitamos es la N. La N son los ingresos netos por la venta de la acción preferente. Recuerden que ya comentamos que existe la flotación, que es comisiones que se están pagando para poder vender las acciones. Entonces, aquí tenemos que los costos de flotación alcanzarían la cifra de 3 por acción. Entonces, quiere decir que el ingreso neto al poder vender una acción la empresa sería, la vende en 35, pero tiene que pagar 3 de comisión. Perdón, voy a poner aquí la variable también para tenerla, que sería la flotación. Entonces, tenemos que la flotación es de 3, también está especificado ya en dinero, y ahora sí podemos determinar que el ingreso neto al vender una acción sería el precio de la acción preferente menos la flotación. Y entonces ahora sí ya tenemos todas las variables que necesitamos, que sería el dividendo y el ingreso neto. Por lo tanto, el costo de las acciones preferentes es dividir dividendo entre ingreso neto. Este costo siempre tiene que estar expresado en tasa y con un mínimo de 3 decimales para que podamos usarlo como cifra única cuando nos lo solicitan, 2 decimales sin redondear. Entonces el costo para la empresa de conseguir dinero vía acciones preferentes sería 16.4. Vamos al siguiente ejercicio, que es el problema 9.9. Vamos a leer este problema. Dice, costo de capital de acciones comunes. Y ahí está entre paréntesis en español. A mí no me gusta usar los términos traducidos porque esto no es común y estos términos se usan muchísimo más en inglés que en español. Entonces, este es el concepto que vimos. En inglés se le conoce KPM. Y las siglas son Capital Asset Pricing Model. Entonces, costo de capital de acciones comunes por KPM. Las acciones comunes de J&M Corporation tienen un coeficiente beta igual a 1.2, la tasa libre de riesgo es del 6% y el rendimiento de mercado es del 11%. Si se fijan, esta información está muy directa y no tienen que reflexionar en nada adicional. Después vamos a ver, la próxima clase, un ejercicio en donde esta información la podemos encontrar definida de una manera diferente. Aquí es muy directo y por lo tanto no hay margen de error. Entonces lo que nos está diciendo es que tenemos 3 variables porque vamos a encontrar el costo de capital de acciones comunes por el KPM. El inciso A nos pide determine solo la prima de riesgo. El inciso B nos pide el rendimiento requerido que debería proporcionar esa acción común. Y el inciso C nos pide el costo de capital de la acción común. Entonces me voy al formulario y busco la fórmula de costo de capital en acción común por KPM, que es este. Copio la fórmula.
y la llevo aquí al problema. Ahí está. Entonces, como podemos ver en esta fórmula, la vimos también en la clase anterior, tenemos varias variables. Cuando tengan dudas, chequen su formulario o las diapositivas de la presentación de PowerPoint. Aquí lo que podemos ver es que RF es la tasa de rendimiento libre de riesgo, la B es la beta de la acción y la KM es la tasa de rendimiento promedio del mercado en donde cotiza esa acción. Entonces, tenemos la información muy directa y vamos a definirla aquí. La tasa de rendimiento libre de riesgo nos dice que es del 6%. La beta nos dice que es de 1.2. Y el rendimiento del mercado, que es KM, es del 11%. Entonces, con esta información determinamos primero la prima de riesgo. Dentro de la fórmula, la prima de riesgo es lo que está dentro del corchete. Y comentábamos la clase anterior que debido a que el rendimiento libre de riesgo lo otorga el bono gubernamental del país en donde se encuentra la empresa, entonces es lo mínimo que debe ganar una acción, lo libre de riesgo, más la parte que tiene que ver con el riesgo de estar o trabajar en un proyecto llamado empresa, ¿no? O sea, un negocio. Entonces, la prima de riesgo sería lo que está dentro del corchete, que sería KM menos RF, es decir, el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo y el resultado multiplicado por la beta. Entonces, aquí determinamos la prima de riesgo. Voy a hacer primero la resta del rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo y eso lo multiplico por la beta. Entonces, la prima de riesgo es del 6% y KS, que es el costo de la acción común, sería la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo, que es el doble, el 12%. Entonces, en el inciso A nos dice determina la prima de riesgo. La prima de riesgo es esta de aquí, por lo tanto aquí tenemos inciso A. En el inciso B nos dice calcula el rendimiento requerido que deben proporcionar las acciones comunes, es decir, visto desde el punto de vista del inversionista, si quisiera invertir en esa acción, es decir, comprando esa acción, ¿qué rendimiento le debería de exigir a la acción? Y la respuesta es el 12%. Y por último, el inciso C nos pide determina el costo de capital de la acción común usando este modelo de KPM. Entonces, inciso B e inciso C son exactamente lo mismo. Y a propósito, el autor lo está preguntando de nuevo simplemente para hacer énfasis en que tanto B como C son la misma información pero vista desde diferentes puntos de vista. La definición que da en B es cómo lo ve el que va a comprar la acción y C es cómo lo ve la empresa que vende la acción y obtiene dinero gracias a la venta. Entonces ya tenemos aquí este ejercicio. Si se fijan, el ejercicio anterior y este ejercicio son ejercicios de un solo costo específico. Estamos usando solamente una fórmula. El siguiente es un ejercicio muchísimo más largo porque vamos a determinar diferentes costos y al final vamos a determinar el WACC. Entonces, vamos a leerlo y voy a ir haciendo comentarios sobre la marcha. Este es un ejercicio muchísimo más largo, es un ejercicio integrador. Problema 9.16.
costo de capital. Dice, Edna Recording Studios reportó ganancias disponibles para acciones comunes por 4.200.000 el año pasado. A partir de estas ganancias, la compañía pagó un dividendo de 1.26 para cada una del millón de acciones comunes en circulación. La estructura de capital de la compañía incluye un 40% de deuda, un 10% de acciones preferentes y un 50% de acciones comunes. Perdón, se encuentra en el nivel fiscal del 40%. Voy a explicar primero lo que acabamos de leer para ubicarnos en un contexto, porque en estos tipos de problemas hay mucha información disponible. Cuando la empresa dice que reportó ganancias disponibles para acciones comunes por 4.200.000, lo que está diciendo es que en el estado de resultados hubo utilidades por esa cantidad. Después, si fueron el año pasado, entonces quiere decir que se quedaron en el balance general como utilidades retenidas. Y dice, a partir de estas ganancias, la empresa ya pagó un dividendo de 1.26. Quiere decir que las utilidades retenidas, de ahí se llevaron una parte los accionistas. Cuando se lo llevan, pues obviamente ya no está como utilidad retenida. Y acuérdense que la utilidad retenida es una fuente de financiamiento, pero solamente cuando no se la han llevado. Entonces solamente está explicando eso, ¿eh? Ninguna de esa información, ni el 1.26, ni el millón, ni el 4.200.000 nos va a servir para una fórmula en específico. Después dice, la estructura de capital de la compañía incluye 40 deuda, 10 preferentes y 50 acciones comunes. Esa información sí la vamos a usar cuando calculemos el WACC, porque ya vimos el concepto de estructura de capital. Y por último dice, se encuentra en el nivel fiscal del 40%. Esa es su tasa de impuestos sobre la renta. Entonces vamos con el inciso 1. Dice, inciso A, si el precio de mercado de una acción común es de 40 y se espera que los dividendos crezcan a una tasa del 6% anual en un futuro previsible, ¿cuál es el costo de financiamiento con ganancias retenidas? Vamos al formulario. Observen que esta última fórmula que hicimos en el ejercicio anterior también es para costo de acción común. Sin embargo, necesitamos información como tasa libre de riesgo o beta y ahorita nos dieron información completamente diferente. Recordemos que también la acción común tiene otro método para determinar su costo cuando lo que se tiene es cómo ha ido creciendo el pago del dividendo, que se llama modelo de Gordon. Entonces, en la información que nos están dando aquí es un precio de acción y nos están dando la tasa de crecimiento del dividendo. Por lo tanto, vamos a usar esta fórmula. Entonces, quiere decir que para contestar el inciso A, necesitamos esta información. Entonces, dijimos KS es el costo de la acción común. Observen que aquí en el formulario tengo disponibles dos fórmulas, cuando hay en utilidades retenidas y cuando es una nueva acción común. ¿Por qué estoy en utilidades retenidas? Porque el ejercicio es muy específico al respecto y me está hablando de las utilidades retenidas disponibles. Por lo tanto, ahí lo único que necesito es el dividendo a pagar en el siguiente periodo, por eso tiene el subíndice 1. Después también nos pide el precio de la acción en este momento, por eso es P0. Y por último nos pide la tasa de crecimiento de dividendos de esa empresa, que se llama G. Entonces nos regresamos a la información del inciso A. Nos dice el precio de mercado de la acción es 40
y se espera que el dividendo crezca a una tasa del 6. Entonces aquí tenemos 40, que es el precio de esta acción. Y la G sí es una tasa y es el 6%. Entonces quiere decir que lo que nos falta es el dividendo del año siguiente. Entonces, hace rato yo leí una información y dije que ninguna de estas nos iba a servir. Sin embargo, esta información del pago del dividendo es la única disponible sobre las utilidades retenidas. Entonces voy a tomar el 1.26 como dividendo de la acción común. Ahí está. Repito, no estoy mezclando información. El 1.26 se refiere a ganancias retenidas, ¿eh? Lo que no se puede es que tomen un dividendo de ganancias retenidas y lo usen en acciones preferentes. Eso sí no se podría. Yo lo estoy tomando para el inciso A porque está hablando del mismo tema de ganancias retenidas. Entonces ahora sí ya tengo la información necesaria y simplemente sustituyo para determinar KS, que en realidad va a ser KR porque es un costo de acción común con utilidades retenidas. Y entonces divido el valor del dividendo entre el precio de la acción y a eso le sumo la tasa de crecimiento de dividendos. Ya lo tengo aquí en tasa. Y este sería el costo de la acción común con utilidades retenidas, que es inciso A. Entonces vamos a leer el inciso B para resolverlo. En el inciso B, sobre esta misma empresa, nos dice el problema. Si los costos de infravaloración y flotación de las nuevas acciones comunes son de 7 por acción, ¿cuál es el costo de financiamiento con las nuevas acciones comunes? Esto tiene que ver con lo que vimos la clase anterior y comentamos que para este modelo de Gordon, el costo de la acción común es más barato cuando se toman las utilidades retenidas que cuando se emiten nuevas acciones por la flotación. Entonces lo que nos está diciendo en realidad es que sobre la misma información que acabamos de usar para determinar KR, ahora vamos a determinar KN. La diferencia es que ahora va a salir un poco más caro porque existe flotación. Observen. La información que nos está dando aquí habla de costos de infravaloración y flotación. Yo solamente les había hablado hasta ahorita de los costos de flotación. Voy a explicar lo que significa la infravaloración en el precio de una acción. Cuando una empresa como esta empresa, que habla de que ya tiene acciones comunes en circulación y ya sabemos que valen 40, se acaban las utilidades retenidas y quiere seguir haciendo proyectos, como su estructura de capital dice aquí 50% de acciones comunes, cada que hagan un nuevo proyecto, por lo menos la mitad del financiamiento debe venir de capital en acciones comunes. Y entonces, si la empresa ya se agotó las ganancias retenidas, entonces lo único que le queda es emitir nuevas acciones comunes. Y entonces, si ahorita la acción común está en 40, la nueva acción común es algo frecuente que una empresa, al hacer otra emisión de acciones comunes y colocarlas a la venta, empiezan a competir con las acciones que ya existen y que están en 40. Y por lo regular, lo que hace es bajar un poco el precio de la nueva emisión ligeramente para que sea más atractivo en el mercado y se logren vender. A eso se le llama infravaloración. Vender una nueva acción común ligeramente más barata para hacerla atractiva en el mercado. Entonces aquí lo que nos dice es que flotación e infravaloración ya están sumados y dan 7. Es decir, la acción se está vendiendo ligeramente por debajo de 40 y además están pagando comisiones, que es la flotación, pero ya está calculado en 7.
Esto lo único que nos está diciendo, si se fijan, es esa información y después nos pide costo de financiamiento con nueva acción común. Entonces, lo que nos está diciendo es que en el inciso B, esta misma información solamente le vamos a agregar que la flotación y la infravaloración son de 7. Y con esta información nos está diciendo que calculemos ahora KN, que es el costo de la acción común, pero cuando es una nueva emisión. Y entonces la fórmula siguiente es esta. Y es idéntica a la anterior, pero solamente cambia la parte del denominador, que ahora en lugar de ser solo el precio de acción, es el ingreso neto por la venta de la acción. Entonces, para calcular el ingreso neto por la venta de la acción, que sería el neto de la nueva acción común, tomo el precio de la acción actual y le resto la flotación y la infravaloración. Entonces ahora se está previendo que si la empresa coloca nuevas acciones comunes va a obtener solamente 33 por cada acción por comisión e infravaloración. Y entonces KN sería el dividendo de 1.26 dividido entre el ingreso neto por la venta de la nueva acción más la misma tasa de crecimiento. Entonces, si le quitamos unos decimales, podemos observar que es más cara que la anterior. Aunque es la misma fuente, ya se acabaron las utilidades retenidas y ahora están emitiendo nuevas acciones y por eso sale un poco más caro. Ya tenemos el inciso B. Vamos con el inciso C. La compañía puede emitir acciones preferentes con un dividendo de 2 con un precio de mercado de 25 por acción. Los costos de flotación serán de 3 y la pregunta es ¿cuál es el costo de financiamiento con las acciones preferentes? Entonces, esta información me es muy clara, me está diciendo que necesito determinar costo de acciones preferentes. Por lo tanto, voy al formulario, a la diapositiva de acciones preferentes, tomo la fórmula, que es la misma que usamos en un ejercicio anterior, y la voy a colocar aquí. Entonces, teníamos el dividendo de la acción preferente, necesitamos la flotación, necesitamos el valor de la acción preferente para determinar el ingreso neto por la venta de la acción preferente. Buscamos la información. Es el inciso C. El dividendo es de 2 y el precio de mercado es 25. Entonces, sustituyo esta información. El dividendo es de 2. Observen que este ya me lo dio en dinero. Ya no tengo que determinarlo, ya está determinado. El precio de mercado de la acción es 25 y la flotación 3. Entonces, un precio de mercado es el valor de la acción en ese momento. Está diciendo que es de 25 y 3 de flotación. Entonces, el ingreso neto por la venta de la acción sería nuevamente precio de la acción preferente menos flotación. Salen 22 y eso ya me permite determinar el costo de la acción preferente, que sería el dividendo de 2 dividido entre el ingreso neto de 22. Y esto debe estar expresado siempre en porcentaje con 3 decimales, por lo menos
sin redondear. Ahí está. ¿Sí? Observen que yo ahorita estoy mostrando solamente el número de decimales necesario por si ustedes tuvieran que usar esta información como resultado final. Pero en realidad para calcular el WACC se necesitan todos los decimales. Sin embargo, ahí Excel los está guardando, porque lo que tengo aquí es una fórmula en realidad. ¿Sí? No está la cantidad capturada, sino es una fórmula. Entonces ya tenemos el inciso C y vamos a determinar el inciso D. Para el inciso D vamos a usar una fórmula que todavía no he explicado completamente. Entonces, sí vamos a necesitar ver un poquito más de información. Dice, la compañía puede emitir bonos a 5 años con un valor a la par de 1,000, una tasa cupón de 10% y que se pueden vender a 1,200 cada uno. Los costos de flotación serían de 25 por bono. Y use la fórmula de cálculo para obtener el costo de financiamiento aproximado de la deuda. Nosotros vimos en la clase donde estuvimos viendo la parte de deuda, solamente cuando ya teníamos la tasa de interés que había que pagar al dueño o al proveedor del capital. Por ejemplo, dijimos deuda pueden ser dos cosas, préstamo bancario o bonos. Y vimos solamente esta fórmula. Es decir, ya teniendo el costo de la deuda, lo que cobra el banco anualmente de tasa o lo que hay que pagarle como costo al tenedor de un bono, y necesitábamos la tasa de impuesto sobre la renta de la empresa para ver el beneficio fiscal. Entonces, ya teniendo KD, determinamos KI. Y esto lo hicimos en clase cuando vimos esta fórmula, pero ahorita nos está dando más información porque no nos está dando KD, nos está diciendo la empresa en cuánto ofreció el bono, en cuánto se puede vender, cuál es la tasa que le paga de interés al bono, y entonces lo que nos está dando es información para determinar KD. Esto no lo habíamos visto y lo vamos a ver en este momento. Y lo tenemos aquí. Y voy a dar un poquito de información para recordar lo que ya vimos. Que un bono para la empresa que emite bonos y vende bonos es deuda. Entonces, un bono es pedirle prestado a mucha gente con certificados llamados bono que valen poco dinero, pero que al colocar muchos o al vender muchos al público inversionista se consiguen cantidades importantes de dinero que financian a las empresas y son la alternativa a un banco. Entonces, lo que nos está diciendo como información este problema es que el valor nominal del bono es de 1,000. Este problema está tomado de un libro de Estados Unidos y en Estados Unidos todos los bonos tienen valor a la par o nominal de 1,000. En México puede ser diferente, de hecho casi siempre son diferentes los valores de los bonos, pero la fórmula es la misma, nada más que en Estados Unidos siempre es 1,000 el valor nominal. El valor nominal es a cómo la empresa en su cálculo inicial esperaba vender el bono. Lo esperaba vender a 1,000. Observen que aquí yo tengo en esta información, para determinar KD, nos dice que cuando es necesario determinar el costo de bono antes de impuestos, que sería KD, porque muchas veces nos los da el problema ya calculado, la información que necesitamos es la tasa de interés o tasa cupón de bono, son sinónimos. Una vez que la empresa logra vender el bono, tiene que empezar a pagar una tasa de interés que a veces es semestral, a veces es anual. Entonces, esa tasa de interés también se le llama tasa cupón. Y la razón por la que se le llama tasa cupón es porque hace muchísimos años, cuando comenzaron a existir estos certificados de deuda de las empresas, literal eran cupones desprendibles de una hoja que se le daba al que compraba el bono, que desprendía el cupón e iba y lo cobraba a la empresa, porque los intereses se están cobrando durante toda la vida del bono
y al finalizar es cuando ya se regresa lo que se prestó, es decir, el dinero que tomó prestado la empresa lo regresa, pero ya no paga interés al terminar. Entonces la tasa cupón es el interés que va pagando de forma periódica, que casi siempre es semestral. Entonces necesitamos esa tasa de interés, la vida del bono. Los bonos por lo regular son de entre 3 y 5 años. El valor nominal, que repito es la cantidad a la que pretendía la empresa vender el bono. La flotación, que ya hemos explicado lo que es la flotación. Y por último, lo que tenemos aquí nosotros, y no lo estoy contemplando en este momento, es que cuando se vende un bono por arriba de su valor nominal, tiene un premio. Y eso quiere decir que está pagando una tasa muy atractiva. Me voy a ir tantito al problema para que vean por qué les estoy mencionando esto. Observen que aquí dice que la empresa puede emitir bonos a 5 años. Esta es la vida del bono, 5 años. El valor a la par es de 1,000, como les digo. Este es un valor en Estados Unidos fijo y es a cómo pretendía la empresa venderlo. Está pagando una tasa de interés del 10%, pero aquí dice que se puede vender en 1,200, es decir, tiene una alta demanda porque la tasa es atractiva y se está vendiendo por arriba de valor nominal. Entonces, con toda esta información y más los costos de flotación de 25 por bono, vamos a usar, como dice aquí en el formulario, vamos a usar una función en Excel para calcular la tasa que sería KD, que es lo que necesitamos para encontrar el costo del bono. Entonces, dice, vamos a dice, la fórmula de KD, de calcular KD es la siguiente. Vamos a usar la función valor actual. Vamos a calcular PA. Aquí hay algo mal porque no tenemos que usar valor actual. Tenemos que usar tasa. Sí, aquí está ligeramente mal. Ahorita lo voy a corregir. Sí, la función que se va a usar es tasa, no valor actual. Pero vamos a poner aquí esto abajo. Como guía. Entonces, aquí vamos a sacar KD, que es el costo del bono antes de impuestos. Y necesitamos la variable NPER, la variable valor futuro, pago y valor actual. Entonces, y lo que estamos buscando es la función tasa. Entonces, esta función aquí nos va a dar el resultado. Dice NPER es la vida del bono, ya nos había dicho que era 5 años. Valor futuro es lo que va a obtener el que compra el bono al finalizar la vida, y es 1,000, que es el valor nominal. El pago es la cantidad que va a estar obteniendo periódicamente, que corresponde a la tasa cupón, es decir, la tasa de interés. Y acuérdense que la tasa de interés es en este momento del 10%, lo tenemos aquí en la información. La tasa cupón es del 10%. Entonces, si la tasa cupón es del 10%, el pago que va a estar haciendo la empresa por cada bono que coloque va a ser valor nominal o a la par
por 10%. Si se fijan, todas estas cantidades ya están dadas en dinero. Y por último, el valor actual es cuánto está recibiendo en este momento la empresa por la venta del bono. Y se está vendiendo con premio, es decir, a 1,200. Lo voy a poner con negativo para que la fórmula pueda funcionar, porque si no, no va a entender dónde es el desembolso y dónde es la recuperación. Con esta información puedo encontrar KD. ¿Por qué puse tasa? Porque es la función en Excel que vamos a usar, pero en realidad estamos encontrando KD. Observen, me voy a fórmulas y con la fórmula de Excel tasa capturo la vida del bono, que son 5 años, el pago, que es 100, el valor actual, que es menos 1,200, y el valor futuro, que es 1,000. Y me regresa KD, que es el costo de la deuda antes de impuestos. Repito, en muchas ocasiones esta tasa se las dan directamente y en este momento la tuvimos que calcular. Entonces, nos está preguntando, observen el inciso, que se calcule el costo de financiamiento de la deuda. Y voy a recordar que cuando vimos el tema de deuda de largo plazo, vimos que hay un beneficio fiscal, es decir, una vez que se tiene la tasa de costo de deuda, también en realidad va a salir más barato porque los intereses son deducibles de impuestos y entonces esta T es la tasa de impuestos sobre la renta que automáticamente nos va a ahorrar en forma proporcional a los intereses y entonces el costo de la deuda después de impuestos es el costo real para la empresa de conseguir dinero con esa fuente. Entonces necesito también esta fórmula una vez que ya determiné KD. Y entonces KI, que es la que voy a usar para calcular el costo de capital o WACC, me dice que necesito KD, que ya la tengo, 533, y necesito la tasa fiscal. La tasa fiscal, el problema me la tiene que dar. Yo no la puedo determinar. Si en algún momento dado el problema no da tasa fiscal, KD sería automáticamente KI. Pero en este momento sí me dio y me lo encuentro aquí. Observen. Se encuentra en el nivel fiscal del 40%. Entonces me está diciendo que la tasa de impuestos sobre la renta es del 40%. Entonces yo con esa información ya puedo determinar el costo de la deuda después de impuesto, que va a ser una tasa menor al 5.33 por la deducibilidad de los intereses. Y ya nada más voy a sustituir la fórmula. Tomo KD y la multiplico por 1 menos la tasa fiscal. Lo expreso con 3 decimales, lo resalto un poquito y ahí tengo ya el costo de la deuda después de impuestos, que es KI. Y este sería en realidad el inciso que me está pidiendo en D. Voy a hacer un recuento de lo que hemos calculado hasta este momento, porque este problema es largo. En el inciso A calculamos el costo para la empresa de conseguir dinero usando las utilidades retenidas de los accionistas. En el inciso B conseguimos el costo para la empresa de conseguir dinero emitiendo nuevas acciones comunes. En el inciso C determinamos el costo para la empresa de conseguir dinero emitiendo acciones preferentes. Y por último, en el inciso D,
determinamos el costo para la empresa de conseguir dinero emitiendo bonos, que es deuda. Observen las tasas como son todas distintas y la más barata hasta ahorita es la deuda, que casi siempre es una regla. ¿Por qué? Por la deducibilidad de los intereses. El último inciso que nos pide este problema es cuál es el CCPP. Esto es una traducción de la palabra WACC. Entonces, recuerden que hay muchos sinónimos para este término, que es el nombre del parcial, de este segundo parcial. Entonces, si lo vemos con las siglas en español, lo que está diciendo es costo de capital promedio ponderado. Y si lo vemos por las siglas en inglés, es weighted average cost of capital, que es exactamente lo mismo, nada más que en inglés. Entonces, lo que me está pidiendo es, con toda esta información, determina el WACC. Entonces, para poder determinar un WACC o un costo de capital, lo que necesito son todos los costos individuales, pero además necesito la estructura de capital. Y la estructura de capital también ya vimos cómo se calcula desde un balance general. Sin embargo, aquí ya me la está dando calculada. 40 deuda, 10 preferentes y 50% acciones comunes. Esa es mi estructura de deuda. Observen cómo voy a determinar dos WACCs. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el 50% es acción común y yo tengo dos costos para acción común. El de la utilidad retenida y el de la nueva emisión de acciones. Entonces, para esto vamos a hacer una tabla. Ya hemos hecho una similar, pero vamos a hacerla desde el inicio. Especifico la fuente de financiamiento. Especifico después cuánto dinero se está consiguiendo por esa fuente para poder determinar el peso o la estructura de capital. Determino el costo después de impuestos para cada una de las fuentes y ya puedo calcular el WACC. Esta tabla podríamos decir es la tabla general para el cálculo. De acuerdo a la estructura de capital, voy a copiar la estructura de capital aquí. Para explicar esta parte. Observen que me está dando solamente 3 proporciones. Ya no necesito cuánto aporta cada fuente porque me está dando ya la proporción. Entonces voy a poner deuda a largo plazo o bonos, que son lo mismo, porque el bono es una deuda a largo plazo, y me está poniendo que la estructura es 40 de bonos, después acciones preferentes, y repito, es irrelevante que yo no tenga la cantidad en dinero porque ya me está dando el peso ponderado calculado, que es de 50%, no es cierto, 10%, perdón. Y por último, acciones comunes. Y me está diciendo que es lo más importante siempre en la estructura de capital, porque es lo que ponen los dueños, y es el 50%. Entonces, lo que está diciendo esta tablita o esta estructura de capital es que la empresa va a usar las utilidades retenidas hasta que se agoten. Por lo tanto, va a tener KR aquí y cuando se le acaben las utilidades retenidas, esta KR se va a sustituir por KN. Entonces, por lo tanto, vamos a determinar en realidad dos WACCs. Uno cuando todavía tienen utilidades retenidas
y otro cuando ya se agotaron. Entonces vamos a hacer primero el cálculo del WACC con utilidades retenidas. Entonces, tomo el costo del bono después de impuestos, que es el inciso D. Tomo el costo de las acciones preferentes, que es el inciso C. Observen que no lo estoy tecleando, lo estoy tomando con todos los decimales. Y por último, tomo el costo de la acción común, pero con KR. Entonces, es el inciso A. ¿Sí? La fórmula general la tengo aquí en el formulario para el WACC. Ya la había mostrado, pero la voy a volver a mostrar. Nos dice que el peso ponderado de cada una de las fuentes se multiplica por su costo y esos elementos al final se suman y con eso tengo el WACC. Entonces, es lo que estoy haciendo en la tabla. Tengo la W, que es la estructura de capital o peso ponderado, y tengo la K de cada una de las fuentes. Entonces, tomo la proporción, la multiplico por el costo, copio la fórmula y la sumatoria de todos estos valores expresada en porcentajes, porque es una tasa, ahí está, sería el WACC de la empresa cuando los accionistas están usando las utilidades retenidas para financiar el proyecto. Una vez que se agoten las utilidades retenidas del balance general, entonces en un proyecto van a tener que aportar el mismo 50%, pero con nuevas acciones comunes. Y esto les va a salir ligeramente más caro. ¿Por qué? Porque el costo de bono sigue siendo el mismo y el costo de las acciones preferentes también. Pero ahora el costo de la acción común ya no es KR, sino KN, que es este, el inciso B. De 9.15 se va a 9.81 y el mismo procedimiento para la misma empresa hace que aumente un poco el WACC. Al sumar estos valores, puedo ver que ahora da ligeramente por arriba. Y ese sería el WACC con nuevas acciones comunes. Entonces, lo que está explicando este par de cálculos es que las empresas, de manera natural, primero financian sus proyectos con sus propias utilidades retenidas porque su costo es menor y les permite ganar más sobre la TIR de los proyectos. Y una vez que agotan sus utilidades retenidas, tienen que conseguir más inyección de capital y que si es con nueva acción y tienen que caer en costos de flotación o infravaloración, el WACC se eleva y por lo tanto el proyecto, la TIR del proyecto o les da a ganar menos o la alternativa es pues que tenga que ser más alto el rendimiento del proyecto para que convenga. ¿Sí? Entonces, este fue el ejercicio más importante de esta clase porque calculamos varias fórmulas y además el WACC al final. Y por último, vamos a ver este último ejercicio. Este último ejercicio no está en el libro, pero sí está en el mismo material que les dije en Canvas. Y aquí lo que quiero es que observemos otro detalle. Voy a leer el ejercicio. Dice, la empresa ABC tiene la siguiente información de fuentes disponibles para financiar su siguiente proyecto de inversión, para el cual requiere
19.100.000. La empresa tiene una tasa fiscal del 30% y nos presenta las fuentes disponibles. Es decir, necesita hacer una inversión de 19.100.000 para un proyecto. Y le presentan varias opciones para conseguir el dinero. Un crédito bancario por 5.600.000, una emisión de bonos por 3 millones, acciones preferentes por 4 millones, capital común por 3 millones y utilidades retenidas por 3 millones y medio. Y observamos que ya tenemos las CAS de cada una de las fuentes ya determinadas. Y entonces este problema nos dice, con todas esas fuentes disponibles, con todas, calcula el WACC. Vamos a hacerlo. Observen que aquí voy a usar tanto las utilidades retenidas como el capital común, porque necesito reunir los 19.100.000. Entonces voy a hacer aquí el cálculo que acabamos de hacer, la tabla, porque ya tenemos determinadas todas las casas. Aquí lo que quiero enseñarles a hacer es algo distinto. Entonces tengo las fuentes, lo que aporta cada fuente, el peso ponderado o estructura de capital, el costo, y con eso calculamos el WACC. Y las fuentes que me está dando el problema son crédito bancario, bonos de largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes y utilidades retenidas. Voy a hacer un poquito más despacio aquí. Y voy a poner todas las cantidades que nos está dando el problema. El crédito bancario es de 5.600.000. Obviamente se asume que es un crédito bancario de largo plazo, porque uno de corto plazo no aplica para WACC. Los bonos son 3 millones. Las acciones preferentes 4 millones. Las acciones comunes 3 millones. Y las utilidades retenidas 3 millones y medio. Si sumo estas cantidades, me dan los 19.100.000 que se requieren para el proyecto. Por eso es que está proponiendo la empresa es usar estas fuentes. Vamos a determinar la estructura de capital. Es lo que aporta cada fuente entre el total. Y como el total siempre es el mismo, congelo esa celda con FN, F4. Esto es un porcentaje. Copio la fórmula y checo que me dé la sumatoria, debe dar 100%. Ahí está. Los costos ya los tengo determinados. Es en orden, tal y como están, es 12, 11, 14 y medio, 13 y 12.5. Voy a calcular el WACC porque lo que me está pidiendo en el punto número 1 es con la totalidad de las fuentes que determina WACC. Entonces multiplico peso ponderado por costo de la fuente, copio la fórmula y sumo todos estos elementos. Lo expreso en porcentaje
3 decimales. Y ese es el WACC con las fuentes que propone la empresa. Aquí donde lo que queremos hacer énfasis en este ejercicio es que no olvidemos que la determinación de esta trema tiene un objetivo muy específico. El WACC o trema o costo de capital se usa para descontar los flujos de los proyectos y el TIR de un proyecto debe dar por arriba de este WACC. Por lo tanto, como este WACC es de costo, es obvio que las empresas necesiten que su costo sea menor porque eso les permite ganar más sobre una TIR de un proyecto. Y por eso en el punto número 2 les está proponiendo esto. Dice, si la empresa deseara determinar un menor WACC, o sea, bajarle al costo, sin alterar la estructura de capital, ¿por qué no desea alterar la estructura de capital? Porque esta se asume que es la que decidió la empresa y hasta ahí se quiere arriesgar. Es decir, que las acciones comunes y las acciones retenidas sumadas es lo que los accionistas quieren poner sobre un proyecto y eso no se puede mover. El crédito bancario y el bono sumados es lo máximo hasta donde se quieren endeudar. Y esta parte de acciones preferentes es parte del capital, o sea, forma parte también del capital. Entonces, lo que nos está diciendo, repito, esta segunda opción es, si necesita disminuir el WACC la empresa y no alterar la estructura, lo que quiere es usar solamente las fuentes más baratas disponibles y cambiar el monto a solicitar para estas. Es decir, vamos a jugar con estos montos sin alterar la estructura o el peso para cada tipo de financiamiento. Solamente tenemos dos tipos, deuda y capital. Sin alterar la de deuda y la de capital en total y tomando las fuentes más baratas, ¿cuál sería el nuevo WACC? Y nos hace una nota que es obvio, pero es muy importante no olvidarlo. Las utilidades retenidas no se pueden alterar, es lo único con lo que no podemos jugar. ¿Por qué? Porque esas utilidades retenidas son las ganancias que ha tenido a lo largo del tiempo una empresa y no las puedes hacer más. Son esas y cuando se agotan ya no hay más. Sin embargo, sí puedes pedir más dinero prestado en el banco o emitir más bonos o emitir más preferentes o emitir más comunes. Lo único que no se puede jugar es con esto. Entonces, como lo que queremos es, primero, no alterar el costo de capital, la W en general. ¿A qué me refiero en general? Voy a iluminar de azul la deuda y de verde el capital. ¿Sí? Y voy a sumar los de deuda y los de capital. A eso se refiere con estructura de capital. Me está diciendo que no le mueva a estas proporciones. No puedo pedir prestado más del 45.03 ni bajarle a la inversión de capital del 54.97, porque esta es la estructura de capital meta de la empresa y no quieren arriesgarse más. Por lo tanto, puedo mover cantidades sin alterar esto. Observen cómo le voy a hacer. Voy a copiar la tablita y observamos los costos. Queremos bajarle al WACC, bajarle al 12.61. Entonces, de las de deuda, que son las azules, veo que una está en 12 y otra está en 11. Entonces, aquí sí puedo jugar entre ellas dos. ¿Cómo? Pues a la que está más cara, la elimino. Y estos 5.600.000, en lugar de pedírselos al banco, los emito en bonos, observen. Le sumo aquí 5.600.000
y tengo la misma cantidad total, los mismos 19.100.000, no le he movido a la deuda porque observen, ahora tengo el 4503 aquí, que era el que tengo como límite en deuda, pero le bajé un poquito al costo. Entonces, este valor ya no existe. Ahora voy con la parte de capital, los verdes. Tengo preferentes, comunes y retenidas. Recuerden, no podemos moverle a las retenidas, pero entre preferentes y comunes siempre las preferentes son más caras. Recuerden que les comenté que es la fuente menos usada por las empresas porque su costo es muy alto por el dividendo fijo. Entonces, si cuesta 14.50 y yo pudiera emitir más acciones comunes al 13, entonces, ¿qué pasa si elimino este costo de 14.50? Por lo tanto, este valor también desaparece. Y estos 4 millones, mejor los emito en acciones comunes y se los sumo aquí. 3 millones más 4 millones. Ahí está. Entonces, observen que sigo teniendo la misma estructura, porque si sumo las W sigue sumando 100, y dado que el azul sigue valiendo 45.03, que es lo que tengo acá, pues el resto sigue sumando 54.97. La cantidad total sigue siendo 19.100.000. Y los costos ya usé los más baratos. Entonces, si ahora yo calculo el WACC con estas fuentes, debe de ser menor al 12.61. Y ahí está. Se logró bajar ligeramente al 12. Y esa sería la respuesta al punto 2. Este sería el WACC con las fuentes más baratas. Este ejercicio es de planeación. Probablemente no exista la posibilidad de jugar tanto con las cifras, es decir, que a lo mejor bonos tiene un límite, no sé, de 7 millones, entonces se emitiría un poquito más de crédito y un poquito menos de bonos. Pero lo que yo estoy haciendo es lo que me pidió el problema. Bájale al WACC, bájale al costo, sin mover la estructura de capital y sin alterar el total de las fuentes que se requiere conseguir, ¿sí? Entonces no hay otra opción sin mover la estructura, respetando las utilidades retenidas, respetando el total, más que esta opción del 12.008. Y con esto terminamos estos ejercicios. Les pido de favor que ustedes los hagan y vayan deteniendo y adelantando la grabación lo necesario, porque la solución de estos 4 ejercicios sería la asistencia para la sesión del día de hoy. Pues muchísimas gracias y nos vemos la siguiente clase.